Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el segundo lunes ya de abril de conversaciones para trabajar en nuestro desarrollo de conciencia. Hoy vamos a hablar de un tema en particular que yo creo que nadie se puede quedar fuera o en algún momento tener ahí la duda de el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Se enferma realmente? ¿Qué nos han contado? Eso es algo que a mí me impresionó muchísimo cuando me empecé a dar cuenta del lenguaje que tenía nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de la medicina germánica. No sé si la han escuchado, la conocen, la practican. ¿Qué tiene que ver la biodescodificación también? Que también es algo que lleva hace unos años ya y está cada vez más cerca de nosotros. Así que para eso hoy tengo una invitada que maneja muy bien, trabaja justamente bajo las 5 leyes biológicas, la medicina germánica, así que vamos a comenzar. Para comenzar a invitar a mi Sama Chile que está por ahí, Cintia, voy a hacer una pequeña introducción. Varias y varios de ustedes me mandaron mensajitos que querían saber qué es lo que estaba hablando el cuerpo. ¿Qué nos habla los huesos, por ejemplo? ¿Qué nos habla nuestro aparato reproductor? ¿Qué nos habla? Y algo muy importante, si alguien, por ejemplo, de la familia, alguna pareja, alguna persona muy cercana también comienza a enfermar, ¿tiene relación? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Realmente es la mala suerte? ¿Realmente no hay nada más allá que tomarme un medicamento y ya comenzar a solucionarlo? ¿O hay algo más que queramos, que el cuerpo nos está pidiendo que nos pongamos en conciencia y lo escuchemos? Para eso voy a invitar a mi Cintia querida para que podamos conversar. Si ustedes tienen más dudas, yo ya tengo aquí las cositas que me hablaron el otro día, las preguntas, vayan preparándolas, vayan dejándolas, para que con Cintia podamos conversar. Cintia, qué agrado, ¿cómo estás? Hola, Axa, bien, ¿y tú? Bien, también por aquí entusiasmada para conversar de una temática que me apasiona, el cuerpo. Genial. Cintia, bueno, para las personas que ahí te están conociendo, a las que te conocen, te puedes presentar, puedes decirnos a qué te dedicas. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Cintia. Me dedico hace algunos años a las terapias alternativas, complementarias. Otro paradigma en salud, porque desde que egresé, yo soy kinesióloga de profesión, siempre tuve la inquietud de por qué el cuerpo se enferma, por qué los niños pasan enfermos, de por qué las personas quedan con una etiqueta de crónicos y no se pueden sanar. Eso me llamó mucho la atención y siempre me ha gustado mucho la biología. Entonces, al estudiar la biología, tú te puedes dar cuenta de la perfección de las cosas, de las células, de cómo funciona cada órgano de forma sincrónica. Es muy bonita. Entonces, no me cuadraba mucho la salud como nos la presentaron, ¿cierto? Que tienes que depender de fármacos, que hay enfermedades que autoatacan al cuerpo. Eso como que no me cuadraba mucho. Entonces hace un par de años atrás empecé a estudiar las leyes universales, las leyes biológicas, las leyes naturales que rigen a la naturaleza y a todos los seres vivos. Entonces nosotros también somos parte de ella. Y Totalmente. ahí me di cuenta que claro, somos seres integrales, ¿cierto? Y nuestra biología era perfecta como yo lo sentía. Entonces me cayeron los 20 como se dice, y me puse a estudiarlo y claro, cada proceso, entendí que cada proceso, cada enfermedad o síntoma, ya sea psíquico o físico, es un programa sensato y muy inteligente que nos ayuda a sobrevivir al entorno que hemos creado. Entonces, más o menos de eso se trata la medicina germánica, que se basa en estas leyes biológicas, en estas leyes naturales, para más que nada guiar a nuestro cuerpo y mantener la calma ante cualquier proceso biológico, cualquier enfermedad que nosotros le vamos a llamar programa biológico, para que hablemos el mismo lenguaje. Es una maravilla. Aquí dando el contexto, claro, yo puse como título, ¿cierto? Esta gran mentira. ¿Por qué? Porque me pasó a mí que cuando yo comencé, uno por lo menos me da la sensación que tú igual, uno parte gracias a los hijos o quizás a alguien que ha estado muy enfermo, esta motivación por ir más allá de lo que nos hicieron estudiar en el colegio, de lo que nos dijeron nuestros padres, ¿cierto? De lo oficialista.
Entonces, hay un impulso más allá que yo por lo menos me sentí súper impulsada, motivada a tratar de buscar otro tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque yo no quería entregar mi hijo o entregar todo con una persona y yo no saber nada. O sea, yo creo que ese es un puntapié como para iniciar. Lo que sabemos de medicina, que no está mal, no está bien, solo lo sabemos, nos quita como nuestra responsabilidad. Es como si nosotros realmente no supiéramos nada, no pudiéramos comprender lo que mismo habitamos, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Claro, como dices tú, bueno, hay algo interno que te dice ya, tienes que buscar otra alternativa, porque no puede ser que tus hijos sigan enfermos, que tú estés condenada a tomar medicamentos de por vida. Yo recuerdo que empecé con esto porque estuve en procesos muy difíciles, enfermedades por todos lados en mi casa, en mi familia, entonces no lo lograba comprender. Porque yo dije, estudié tantos años y después me seguí especializando tanto para todavía tener tanta incertidumbre, todavía Mm. no tener la certeza de que algo te sirva o algo no te sirva. Entonces, eso era lo que me llevó a buscar más allá y bueno, lo encontré porque gracias a las leyes biológicas mis hijos sanaron de enfermedades crónicas, de asma, de bronquitis y no era así como me lo habían dicho, que ellos tenían que estar con medicamentos para siempre. O sea, era solamente entender qué les afectaba, por qué se Exacto. conflictuaban, proveerles de un entorno favorable. Y así los Y, claro, y síntomas ser fueron cediendo. partícipe, exacto, y ser partícipe de lo que le sucede a alguien en estos términos que habla la medicina germánica, tan biológico que es la manada. Si alguien de la Mm. manada, de la familia, de tu vínculo, está viviendo una situación física, claramente todos somos partícipes. Hay algo que hay que trabajar o no hay algo que hay que trabajar. Bueno, antes de irme para allá, se conocen muchos códigos que el cuerpo nos habla o tal emoción está alojada, por ejemplo, en tal rodilla, ¿cierto? Está la bioneuromoción, está, yo me acuerdo que cuando estudié terapia al inicio me hicieron leer un libro que se llama El Camino a la Enfermedad. ¿Cómo se llama ese libro? Hoy se me olvidó en este minuto, pero era un libro que científicamente nos demostraba el lenguaje del cuerpo. Después apareció la bioneuromoción, la biodescodificación, apareció la medicina germánica, todos estos nombres comenzaron a tener protagonismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en qué son todas las mismas? ¿Qué pasa con este tipo de información del lenguaje y las emociones? Bueno, la base son las 5 leyes biológicas de todas las corrientes bio, ya que las descubrió el doctor Hammer. Él no inventó nada, o sea, cuando dicen, Mm. uy, esta persona inventó estas leyes, no, él no inventó nada. El doctor Hammer, que era un médico alemán, oncólogo, tuvo tuvo un evento dramático. Al hijo le dispararon y el hijo se murió y al tiempo después él y su señora, que también eran médicos especialistas, que desarrollaron cáncer en los aparatos reproductivos en ambos. Entonces ellos, siendo sanos toda la vida, dijeron, bueno, Y acá siendo hay algo, doctores también, y siendo doctores como doctores. de la medicina que uno conoce, del oficialismo. Sí, dijeron acá hay algo, porque nosotros siempre sanos y ahora que nos pasa esto tan grave, nuestro cuerpo responde. Entonces él tuvo la posibilidad de verificar que en más de 50.000 casos, que siempre que hay una enfermedad grave, le antecede un evento dramático. Y después hizo un mapa que cada cierto tejido, depende de la función de cada tejido, va a ser el tipo de conflicto. Entonces, ahí parten las 5 leyes y ahí se da cuenta él que la enfermedad es otra cosa, que es un programa biológico sensato e inteligente que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, estas 5 leyes se armaron varias corrientes. Unas que dicen ya que es un conflicto emocional, ¿cierto? La medicina germánica habla de que el conflicto es biológico. Yo lo he podido Exacto. verificar porque, ¿qué pasa? Que un niño, por ejemplo, un niño pequeño de 2 años que va al jardín feliz, pero hace una dermatitis, ¿qué quiere decir? Que ese niño necesita estar con la madre, porque la dermatitis es por contacto, es un conflicto de separación.
Entonces el niño, Exacto. aunque vaya feliz, ¿cierto? No es un tema emocional, sino que es biológico, que la cría necesita estar con mamá. Esa es más o menos como la diferencia, ¿ya? En germánica se basa en leyes biológicas que se cumplen siempre. Ya las otras corrientes yo no las conozco, no podría hablarte Mm. mucho, pero sí sé que se basan más en la emoción, en buscar cuál es la emoción que tú tienes y de ahí irla trabajando. Claro, porque hay bastantes libros escritos sobre esta temática. De hecho, acá me pusieron el libro que a mí se me olvidó, La enfermedad como camino, que también está escrita por médicos, por doctores. Y claro, la bioneuromoción y la biodescodificación también nos ayudan a comprender el lenguaje del cuerpo, pero como tú dices, como más desde el lado emocional, más del lado traumático también, pero no desde la biología. Y eso es lo interesante y lo que hace calzar muy bien y comprender y estudiar de manera como fácil para entrar lo que es la biología. Porque acá tú bien dices, si hay un niño o alguien tiene algo, un problema en la piel, inmediatamente yo en mis consultas, que también trabajo como Cintia con las leyes biológicas, ¿qué significa la piel? O sea, es como nuestra salida, nuestro contacto. Nosotros no se nos ven los huesos, no se nos ven los órganos, ¿cierto? Entonces la piel ya nos hace ese chip de decir, tiene que ver con contacto. Entonces, estas mismas leyes son aplicables a comprender cómo funcionan los órganos, cómo interactúa la sangre, qué sé yo, ¿cierto? Y eso es lo interesante y lo como científico que nos aportó el doctor Hammer. Claro, porque cualquier persona lo puede verificar. O sea, por ejemplo, la piel corresponde a la corteza territorial. O sea, es un conflicto en tu territorio, con tus relaciones, y tiene que Mm, ver con el contacto. Entonces, siempre que haya un problema de epidermis o de sus anexos, que son las uñas, ¿cierto? El pelo, hay conflictos de separación o de contacto en tu territorio, en relaciones afectivas. Y siempre va a ser exacto. así. Claro, Entonces, y eso muy, discúlpame, Cintia, y eso no hay nada como que cuestionar, porque este es un tema que se puede ver en la biología, en la manada, en los animales, incluso en las plantas, cómo se empiezan a relacionar, cómo se empiezan a apoyar. El tema que, claro, nosotros nos han enseñado de una manera, como yo decía al inicio, súper delegar todo lo que nos sucede, todos los eventos físicos, hasta el resfrío no darle sentido. ¿Qué pasaste? ¿Qué viviste? ¿Por qué? O sea, hay algo más allá y eso te empodera un montón. claro, porque, bueno, nos enseñaron de esa forma, es como la cultura que tenemos de entregar cierta la responsabilidad de nuestra salud a otra persona y decirle, oye, tú sáname, o sea, aparte, tú eres el especialista, tú decides qué hacer. Y no, el llamado un poco a que la gente recupere el poder interno que tiene de decidir. O sea, que no te digan, oye, mira, haz esto en 10 días. Y tú también cuestiona si eso es lo que te hace sentir bien, si eso no te produce más conflictos que los que ya tienes, si ves que tus hijos siguen enfermos o más graves. O sea, hay que cuestionarse y decir, no, ya basta, esto va por otro lado. Exactamente, o sea, la duda siempre abre grandes puertas. Yo me acuerdo también que cuando la Emma, mi hija pequeña, tenía meses, 6 meses quizá, empezó a sufrir una alergia. Y en ese minuto tenía un pediatra clásico que era como el que le hacía una revisión, pero igual yo ya sabía el camino en el que estaba yo manejando mi vida, los valores de la familia. Y claro, la llevé y me dijeron, no, ella va a ser alérgica. O sea, una guagua de 6 meses, ¿de qué me estás hablando? Y yo, lo recibí, no me puse a pelear, pero lo recibí. Yo dije, o sea, olvídalo. ¿Cómo esa irresponsabilidad y esa ignorancia también? Todos hemos sido ignorantes en esa área y me considero ignorante en muchas otras cosas también. El decretar, yo creo que esa es una de las peores cosas en cuanto a la salud, porque la salud es lo que más nos importa al fin y al cabo. Y que te diagnostiquen y te digan, mira, tú no tienes acá nada que hacer más que tomar tu medicamento, es muy limitante. Claro, ahí hay una sentencia casi, y es bastante grave porque la mayoría de las personas vienen ya choqueadas no por lo que tienen, sino que por un diagnóstico y una sentencia que le dijo el médico. Y ahí eso es lo que más cuesta sacar y darle calma a la persona porque si el médico lo dice es así. Y generalmente
no es así, o sea, los doctores tienen tremenda responsabilidad porque la gente ya les Los entregan diostores, los los diostores. diostores. Entonces ellos mismos se sienten agobiados porque la gente no se hace responsable y Exacto, es un círculo bastante, claro, agobiante si tú no conoces las leyes biológicas porque cualquier terapeuta, cualquier médico, si sabe y aplica las 5 leyes, puede tener certeza del diagnóstico que está dando, de la medicina que está dando, sea natural o oficial, de la cirugía que está indicando. exacto. Entonces nos da un camino, un camino. Yo le digo, la medicina germánica en sí no sana a nadie, si es la Mm, información la que te ayuda. Porque tú dices, ah, ya, esto me pasa por esto. Entonces yo tengo que solucionar tal problema en mi vida para que mi cuerpo físico se pueda liberar de esa carga y ya no reaccionar, ¿cierto? Entonces hay que exacto. tomar decisiones. El tema es que la educación, las formaciones, nuestras estructuras, hay que derribarlas para poder integrar esta información y también tener fe, empoderarte y tener la capacidad también de entrar a resolver, porque obviamente cuando el cuerpo llega a hablarnos de alguna otra manera, es la última vía que tuvo porque antes no lo vimos. O sea, el problema, el conflicto que te Mm, lleva a que el cuerpo hable, no lo vimos, por algo llevamos a ese lugar. O sea, es, si estás enfermo o si sigues enfermando y llevas tanto tiempo, quiere decir que lo que has hecho no es la manera. claro, por supuesto, si el cuerpo nunca se va a equivocar, entonces si sigues enferma es porque algo no has solucionado en tu vida. Exacto. Aquí ya están empezando a hacer preguntas, pero antes de como ayudar a las personas a que comprendan el lenguaje del cuerpo, porque creo que igual es un poco fácil adquirir, por último, el cachito de información, como tú dices, abrir el camino. Eh, las 5 leyes biológicas o la medicina germánica, lo que nos cuenta Cintia, es lo que nos ayuda a comprendernos como seres biológicos. O sea, acá no hay ni magia, no hay cosas holísticas, no hay espíritu, no hay nada. Acá hablamos de biología. Entonces, en este camino pueden entrar muchas personas que quizás dudan de las terapias alternativas, de todo como estas terapias complementarias, porque también hay que saber que hay que destruir ciertas creencias que tenemos para optar a este tipo de medicina. Entonces, las 5 leyes nos permiten vernos desde la biología, desde la esencia, desde el animalito que hay, ¿o no? Claro, claro, y mira, sí, en realidad cualquier terapia nos puede servir siendo tradicional o siendo alternativa mientras conozcas cuál es la causa de tu síntoma, cuál es la causa Exacto. de tu signo, de tu molestia, de la alteración del tejido, del tumor, de la ulceración. Tú sabes la causa y ya puedes elegir. Tienes el derecho a elegir si te vas por el lado alternativo Claro, esa o es otra oficial. cosa. Exacto. Entonces, gracias a la medicina germánica, nosotros podemos saber cómo actúa, qué nos pasó de acuerdo a un trauma, a una vivencia. Muchas Ujú. veces a mí me pasa en consulta que las personas creen que el trauma es como realmente, no sé, un accidente, una muerte, pero Mm. basta que un trauma pueda ser una situación que me molestó tanto y que hay ahí unos puntos importantes que nos dicen las 5 leyes, ¿o no? Para que se forme esto como a nivel más físico. Claro, mira, siempre la enfermedad o el síntoma va a tener un origen en un evento que ocurre de forma inesperada y que yo lo vivo sola o lo vivo en incomprensión. Por ejemplo, cuando lo cuento, la gente me puede decir, ay, pero ya, qué exagerada. Eso es vivirlo en incomprensión, en soledad. Entonces yo me lo guardo y de ahí yo no soy capaz de contárselo a nadie. Esas 3 características, si yo estoy viviendo algo así, yo tengo que ser capaz de contarlo para bajar Exacto. esa masa conflictual, porque depende de esa masa conflictual que yo tenga guardada, va a ser la gravedad del síntoma o de la enfermedad que después explote en mi cuerpo físico, se manifiesta en Exacto. él. Entonces, claro, con esos puntos realmente es como práctico poder mirarnos y saber, a ver, qué me estoy callando, qué me está doliendo y que no lo comparto. Quizás no es necesario compartirlo con la persona del conflicto, quizás Claro, con un amigo, con una mamá o con un terapeuta, con un doctor, pero sí es necesario y ahí es donde el lenguaje del cuerpo comienza ya a retener información, que es vivir algo inesperado, como tú dices, complejo, doloroso y más encima no lo cuento. Entonces, claramente el cuerpo por ahí nos va a ayudar biológicamente a sostener ese problema, a repararlo.
Claro, cuando ocurre ya este evento, de ahí se activa un programa biológico para ayudarnos a solventar esto, ¿cierto? Que tú en tu psique dice, ya no lo pudiste solucionar, así que yo te voy a ayudar. Y empieza una fase activa donde tengo insomnio, donde estoy preocupada, y todo lo que está en tu psique tiene que ver con el conflicto inicial, con lo que tú tienes que resolver. Entonces después ese conflicto, bueno, logro solucionarlo y me vienen los síntomas. Y ahí es donde yo me asusto, pero ahí ya no hay mucho que preocuparse porque los síntomas en la mayoría de los casos Mm, se dan en fases de solución del conflicto, porque el cuerpo necesita inflamar para reparar. mm. Entonces la inflamación y el dolor en este nuevo paradigma en salud ya no sería algo malo, sino que tienes que buscar alguna alternativa para sobrellevar esos síntomas a que sean soportables, pero ya no bloquear, ¿cierto? Porque si yo lo bloqueo, la naturaleza siempre va a retomar el curso y va a iniciar y con más fuerza y con más fuerza. Entonces tengo que permitir que ese programa siga su curso natural y hasta que llegue a la normalidad. Todos tenemos la capacidad de autorreparación. Totalmente. Yo, eso mismo que tú nos cuentas, que post solución el cuerpo comienza a hablar en la mayoría de los casos, ¿cierto? Porque Sí. hay unos que es en la fase En la fase activa. activa, sí. Yo en consulta les digo, mira, ¿qué pasa siempre cuando tú estás en estrés? Por ejemplo, yo ya me voy a cambiar de casa. Uno casi nunca se enferma cuando te estás cambiando de casa. ¿Qué Claro, pasa después? sí. Y esa es una manera como muy práctica de comprender la biología. Sí, Tú buenísimo. haces todo y de repente es como, guau, te baja y te enfermaste. Sí, Después, exacto. y justamente, ¿por qué? Porque el cuerpo tuvo que, es como decir, ya, cabros, vayamos a solucionar el estrés porque esta persona tiene que, no sé, tener fuerza para trasladarse. Vamos, vamos, vamos. Ya lo hicimos, ya, vamos a reparar lo que Y dejamos ahí, ¿o no? va, claro, y después te vienen todos los achaques, los Se síntomas, vienen y caes todos acá. los achaques. Entonces, ese ejercicio como práctico de comprendernos, ahí uno dice, ah, entonces claro, pues muchas cosas vienen después de mi estrés. Pero ¿qué pasa con lo crónico? Con, no sé, la inflamación crónica, por ejemplo. Cuando tú vives el evento dramático, todas las cosas que están a tu alrededor, siendo colores, lugares, personas, pasan a ser raíles. ¿Esto qué son? Son cosas o personas que te recuerdan el evento dramático. Entonces, si tú tuviste un evento, no sé, a los 5 años, después si tienes 20 y ves esa misma pared rosada, te van a dar los mismos síntomas, porque la biología va a decir, estoy cerca, estoy en peligro, estoy en peligro. ¿Me entiendes? Exacto. Y eso, Te y recuerda. eso no es una cosa loca, porque cuando, no sé, yo era fanática cuando chica de los animales. Me encantaba ver los animales, Nat Geo, todo eso, el profesor Rosa ya es más antiguo, pero me encantaba ver los animales. Y claro, desde pequeñito, no sé, un guepardo, él identifica la sombra, el olor, la temperatura, todas las características del peligro. Se le queda grabado. Y eso Exacto. uno lo ve como, el salvajismo mismo. Pero nosotros también identificamos lo mismo como tú dices. O sea, puede ser un color. Yo me acuerdo que, bueno, pasando a otra terapia, pero en Sama contaron un caso de una persona que, no sé, veía tal color de algo y no sabía por qué, siempre tenía un síntoma, tenía un síntoma, tenía un síntoma. Y claro, ese color le recordaba un evento de la niñez que, no sé, una persona de la familia lo llevaba y había sufrido violencia. Y es exactamente lo mismo, o sea, nuestra biología agarra estos peligros que hay y después lo único que quiere es salvarte, o sea, ayudarte, voy a estar en peligro, por favor, actuemos, ¿no? Claro, sí, así más o menos funciona en el caso de crónicos, pero también por medicación, porque bloqueamos el proceso curativo, entonces el cuerpo siempre va a inflamar, nosotros bloqueamos y vuelve a inflamar, y así por toda la vida, porque no comprendiste nunca tu proceso biológico. O sea, ¿esa medicación es más sintética o medicación cualquiera, por ejemplo? Es que los fármacos que bloquean, por ejemplo, pueden ser los antibióticos, corticoides, sobre todo los corticoides que bloquean mucho la etapa curativa en procesos inflamatorios respiratorios, ponte tú un ejemplo. Entonces,
vas a seguir con los síntomas por siempre porque no comprendiste tu proceso biológico y no permitiste al cuerpo que llegara hasta el final del programa biológico. Esa parte que tú dices es súper interesante porque, claro, haciendo como un resumen de la medicina germánica, de las 5 leyes biológicas, es que nosotros como seres también tenemos una biología animal, una biología que conecta, que nos hace conectar nuestros órganos, que nos hace conectarnos con el resto. Y de acuerdo a ciertos eventos de la vida que uno vive con dolor, en soledad, ¿cierto? Y traumático, si no los conversamos, nuestro cuerpo comienza a tratar de reparar eso que nos dolió. Entonces, se me fue la pregunta que te iba a hacer, pero, yendo más allá. Ok, pero una persona, por ejemplo, que le dijeron, ya tengo algo crónico. Claro que ahí está ese punto que hacer, porque ha pasado mucho que cuando las personas cada vez, de alguna manera, rechazan esta medicina, que no es ni mala ni buena, no lo sé, la medicina oficialista, no se medican, no se trabajan, no se trata. Entonces yo quedo con el síntoma. ¿Qué uno puede hacer en esa relación? Porque sabemos de alguna manera que esta medicina quizás no es la gran solución. Es algo paliativo, es una ayuda quizás para el momento, pero no nos ayuda con lo real, con lo interno. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, siempre yo le digo a las personas que tienen que leer y aplicar las 5 leyes biológicas en su vida para que puedan comprender cómo funciona su biología. De ahí tú puedes ser soberana de tu salud porque cada vez que tengas un síntoma ya no vas a esperar años porque vas a solucionar los problemas al tiro. Entonces tu cuerpo ya no reacciona semanas, sino que 1 o 2 días. ¿Me entiendes? Entonces ya después ya no existen las enfermedades largas ni graves, porque aprendiste a solucionar tus problemas rápidamente, consciente de ti mismo. Y todo lo que sea naturopatía, ¿cierto? Flores, Reiki, todas las medicinas energéticas no bloquean el programa. Y en el caso de dolores musculoesqueléticos graves o cualquier tipo de dolor, la acupuntura es lo que yo recomiendo, que tampoco bloquea los programas biológicos. Claro, eso es importante, que si bien uno comprende o puede comenzar a comprender, ¿cierto?, el lenguaje del cuerpo, también hay que atender esos síntomas, también hay que entender, ayudar al cuerpo a recuperarse, como darle un empujón, pero sin bloquear ese proceso natural. Mira, tampoco es tan necesario. Por ejemplo, acá en la casa nosotros no tomamos nada. Y los programas son intensos, pero son muy cortitos. O Ok, sea, una es fiebre, como, una fiebre alta de un día. Claro, a mis hijos, no sé, Simón que tiene 5 años puede estar con fiebre y yo le doy la opción, mira, tienes esta gotita, si te sientes mal, me avisa y yo te las doy. No, mamá, no es necesario. Y él, los pañitos, listo, se duerme, al otro día impecable. ¿Me entiendes? Entonces, sí, ya saben que su cuerpo, yo les intento explicar que su cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Eso es lo que no entendemos nosotros, que no, por tenemos los que darle una adultos tenemos cosita, que derribar ahí con que, cincel, que con echar mazo. una, que echar una cremita, tómate algo. No es necesario en realidad. No es para nada, porque tu cuerpo se va a recuperar igual. Mm. Por eso que existen tantas terapias que funcionan, porque tu cuerpo se recupera igual. Las terapias nos ayudan a acompañar el proceso, pero sí o sí vas a sanar, siendo tomando agua o tomando cualquier otra cosa. Claro, claro, también se mezcla un poco el poder de la intención, los rituales que significan también algo importante. La otra vez estaba leyendo justo sobre la medicina germánica y hablaba algo que hice un spoiler al inicio, el tema de la familia, el tema de cuando alguien tiene algo. No sé, por ejemplo, en mi caso, el Manuel, que es mi pequeñito de al medio, se quebró un hueso acá de la mano. Y claro, yo Yeah. saqué todo el rollo, y vi toda la película. Y Oh. justamente estaba leyendo sobre la manada. Justo me llegó el mensaje. Por cosas de la vida, la vida es perfecta. Y claro, yo no tengo tantos años, tengo 36, pero yo sí me acuerdo que mi mamá, cuando yo estaba enferma, cuando yo tuve buena salud general, pero resfrío, esta fiebre como que un día es mucho y después ya nada, como tú decías, ella me dejaba estar y me daba, no sé, un limón, una cuchara de miel, y yo no entendía. Y yo he seguido lo mismo con mis hijos, pero sí yo sé que en la actualidad
como que este enfermo, este resfrío, el que se hizo la fractura o el que está enfermo del núcleo, es como que se lleva, se medica y ya, sigue la vida. Y no se da el espacio para que la enfermedad o el síntoma hable. Mm, claro. Como que se Sí, calla y se omite, al final se vive más en silencio, como que si no, no tuviera que existir. claro, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, o sea, es que todavía me duele, es que todavía tengo fiebre, es que todavía me siento No debería ser así. así, claro. Claro, pero De- es que, como te digo, la sociedad, vivimos en una sociedad antibiológica, entonces es muy difícil antibiológica. conectar con tu cuerpo y con tu ser y tu poder interno en esta vida tan rápida y tan exigente y tan competitiva. Por eso todo el mundo está enfermo, o sea, todos tenemos programas que cursar porque, como te digo, la sociedad es antibiológica, o sea, no, es imposible vivir sano en esta sociedad. Yo encuentro que esa es la super mega palabra, es como una sociedad antibiológica. Porque Mm, claro, yo me acuerdo que cuando estaba chica, no sé, tenía un resfrío así una semana y después vuelvo al colegio. Y era como lo clásico. Ahora claro, un resfrío es como, no, tome esto y vaya mañana. sí. Lo cual no es malo ni bueno, pero sí me hace Mm, ruido. Sí me hace ruido. Por ejemplo, el Manu, yo te digo, se quebró el radio. El ya. doctor le dijo, no, sí, esto fue un viernes. Y me dijo, no, si el lunes puede ir al colegio, pero que no se mueva tanto. Y yo así, gracias, no lo voy a dejar ir porque esto es algo nuestro. O sea, te quebráis un hueso, que es lo más duro del ser, es lo más Mm, duro, lo que contiene mayor información desde el lado como más espiritual de la lectura del cuerpo. ¿Necesitáis espacio para repararlo? ¿Necesitáis tiempo? Si es un hueso. claro, cariño, contención, atenciones de mamá, no Claro, ¿cómo estar lo voy en a el mandar? colegio. Claro, es que no hay una conexión Claro, con esa entre... biología, con la espera. También me dijeron, mira, lo podemos esperar. Igual yo estoy ahora como en un proceso de a ver si no se le mueve el hueso, si se repara, en fin. Y claro, él, lo bueno de este doctor, que es como más oficialista, que dijo, mira, yo prefiero esperar como consejo en vez de operarlo. Pero sí se opera bastante rápido estas cosas, siendo que el cuerpo necesita el espacio para saber lo que pasó. Hay una maduración también en la familia, hay una maduración para el que le sucede. No es como ya operemos nuestro medicamento ya y pasé y el programa, como tú dices, sigue ahí, pues, dando vueltas. Sí, también todo programa biológico trae un aprendizaje para tu psique. Entonces, en el momento más álgico, cuando tú estás viviendo una crisis, una fiebre alta, un dolor, una crisis de dolor, viene un aprendizaje. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a bloquear ese aprendizaje. Exacto. Entonces, al final no aprendes nunca de tu cuerpo. Y ese programa biológico siempre te va a hacer más fuerte. Te va a hacer más fuerte, más valiente, más capaz, más apta. Entonces Exacto. hay que intentar no bloquearlo porque es tan hermosa la biología que te permite aprender de cada proceso. Exacto, totalmente. Entonces, como el llamado, yo creo que de acuerdo a cada una de las experiencias, porque claro, tú lo viviste con tu hijo con asma y todo eso, yo también en mi caso lo he vivido, es como a dudar un poco y a saber que hay un mundo enorme que nos puede pertenecer, que hay una biología, que no nos podemos olvidar, que somos seres que necesitan aire, necesitan un vínculo, que somos de manada, no somos seres solos, no somos como solitarios, ¿no? Claro. Sí, es necesario tener una manada, sí, para el ser humano, para la contención, eh, para el cobijo, ¿cierto? Las necesidades básicas, pues, el respirar, el reproducirse, la locomoción, el movernos libremente. Todas esas cosas tienen que ser cubiertas. Las necesidades básicas. Bueno, las 5 leyes biológicas, si bien como dice Cintia, hay diferentes tipos de programas, ¿cierto? Los tejidos quizás representan algo en la biología, los huesos, la parte nerviosa, ¿cierto? Todo hay un área. Y como decía Cintia, hay una parte que después, post-trauma, el cuerpo comienza a tener síntomas, a tener pic, ¿cierto? De información, de dolor, pero hay otras como enfermedades y síntomas que están en el minuto del conflicto. Claro, hay algunos que se dan en fase activa. Por ejemplo, hay un programa de fase activa de faringe, por ponerte un ejemplo, que duele en fase activa, porque yo no quiero tragar algo.
Entonces me va a doler para impedir que yo trague algo, esa situación que me está molestando o ese bocado real de comida que no quiero comer, ¿cierto? Ese es un ejemplo de fase activa que hay donde hay dolor. También donde hay dolor en fase activa, en la curvatura menor del estómago, hay un dolor ardiente, que pincha, que molesta, un dolor muy agudo, localizado en la boca del estómago. Y eso tiene relación también directamente con síntomas mentales de crisis, ponte tú, de agresividad, de depresiones, de enojo, de conflictos de enojo territorial, de rencor, de controversia con alguien que vivo en mi territorio. Claro, Entonces ese da en fase activa, ponte tú, también. Esos y son eso dos tiene, o ejemplos. sea, y eso tiene toda la coherencia, porque lo que hablábamos hace un rato, cuando hay un trauma, uno cree, la sociedad cree que el trauma es como muerte, accidente, pero sí que me cae mal tal persona, y yo estoy en la Claro. cabeza, oh, que me cae mal, o que me cae mal, oh, y estoy así, sosteniendo rabia, 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 algo mi biología, ¿cierto? Nos va a avisar, se va a dañar o va a reparar, como tú dices. Claro, siempre nos va a ayudar cuando no somos capaces de solucionar eso que tenemos en la psique. Ay, esto me molesta, esto me desagrada, a esto le tengo miedo. No me siento capaz, apta de hacer tal cosa. Hay muchos tipos de conflicto como cantidad de tejidos que tenemos, ¿cierto? Pero tenemos un número limitado de órganos y de tejidos, entonces, Claro, tampoco es que tenemos miles de mm, órganos. claro, entonces es súper fácil cuando ya lo entiendes. Totalmente. Una de las preguntas que a mí me dejaron es, claro, ahora hemos hablado de estos conflictos que hemos vivido en silencio, y que nuestra biología está presente. Pero ¿qué pasa con esta? Y que yo creo que hay muchos, muchos, muchos niños que están naciendo ya con condiciones. Hay uno, a mí me preguntaron, y yo te pongo el tema, ¿qué pasa con los niños que nacen? O sea, hoy en día el 90% de los niños tienen alergia a los alimentos, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos si no han vivido traumas? Ya, bueno, en ese caso cuando el niño nace con alguna enfermedad o algún síntoma, hay dos opciones. Cuando ocurre el evento dramático antes de los 3 meses de gestación, el trauma lo vivió la madre. ¿Ya? Y ahí vienen todas las enfermedades congénitas, todas las malformaciones. Todo eso se produce en el primer trimestre de gestación por conflictos de la madre, severos. Yo he visto casos severos, ya que son eventos realmente traumáticos. Después, después de los 3 meses ya el bebé ya empieza a tener sus propios conflictos. Ya, y cuando nace, por ejemplo, lo primero que dicen ya es alérgico a la leche, es porque tiene algún conflicto con mamá, porque la mamá tuvo que volver a trabajar, porque lo abandonó, lo dejó solo, hay una separación. Y la leche pasa a ser el raíl. ¿Qué quiere decir? Claro, Que la leche no es lo que le hace mal a tu hijo. exacto. La leche le recuerda a tu hijo el conflicto que tiene contigo, mamá. ¿Me entiendes? Entonces ahí empiezan las intolerancias. Después los niños más grandes, no sé, la alergia, ponte tú, al gluten, los celíacos y todo esto. Que eso como que Eh, hay muchas, muchas, muchas personas que tienen esa condición ahora. Bueno, también porque se supone que se puede ver más claramente. Antes como que no se sabía mucho que había estas alergias al gluten. Pero, por ejemplo, yo he visto y personas se recuperan cuando entiendan el conflicto porque vivieron. Si tienes alergia al gluten o eres celíaco, tuviste un evento dramático donde estabas comiendo eso. Exacto. Y todo, casi todo tiene harina, ¿cierto? El pan, todo Todo para tiene la harina, hasta once, los dulces tienen harina. el desayuno, siempre nosotros todos estamos comiendo de esas cosas. Entonces Entonces, siempre te acompaña la harina en tus eventos. exacto. Entonces viviste ese evento y lamentablemente fue el raíz, ese alimento. Entonces cada vez que lo vas a comer, te hace mal, ¿cierto? Pero te hace mal porque te recuerda ese evento. O sea, nunca el alimento va a ser el problema. Exacto. Entonces ahí hay un cambio y la Ahí te gente cambias dice, como, wow. wow, y empieza a comer así como de a poquito y diciéndole al cuerpo, oye, ya, tranquilo, porque esto no te hace daño, empieza casi a hablar con la comida.
No, y Es claro, como una totalmente. reconciliación, ¿me entiendes? Una reconciliación con la comida y sí se puede lograr, por supuesto. Claro, hay que ser valiente, hay que saber conectarse con ese evento. Bueno, yo tengo historias, así, miles de historias, pero cuando yo me cambié acá a México, imagínate un cambio de país, o sea, Wow. ni siquiera es como para pensar que no había estrés. Obviamente hay un estrés. Entonces, esta vez le tocó a la Emma, que es la pequeña, que ella en un minuto pasaron 2 meses y la guatita, la panza, su guata siempre estaba como inflamada. Y me decía, está inflamada, está inflamada. Y yo justo acá tengo un doctor homeópata, que claro, es una buena medicina, Sí, pero buenísimo. igual, pero igual empezamos a ver, yo hablé con el doctor, por otro lado Jorge, y claro, había mucha masa cuando llegamos Mm. y probablemente era alérgica al gluten. Ah, no te ¿Y yo qué puedo creer. hice? Hice como el contenido mental, sí, obvio, un trauma, ir muy intenso, imagínate vivir en una parte como bosque, a una ciudad, ni siquiera conocía los semáforos. Entonces era como, obviamente es un shock traumático para ella. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué hice yo, por ejemplo? Fue, quité el gluten completamente para aliviar su cuerpo, pero empecé a trabajar este evento. Y de a poco empecé a inyectarle este gluten. ¿Por qué? Porque yo dije, ella no va a ser alérgica al gluten. Sí, O sea, no le voy a quitar su vida. O sea, claro. los pasteles, no, olvídalo, yo no la No, voy a no, no. condicionar. Pero sí, como que hice una limpieza de alguna manera, un detox y trabajar a la par este evento del cambio, más apapacho, Qué que bonito. llore, que grite, qué sé yo. Buenísimo, qué bonito trabajo el que hiciste. No, pero es un Porque, gran trabajo, sí, pues. no, que Si es eso es lo otro, porque dificilísimo. uno lo cuenta así como, no, sí lo hice. Pero no es Claro. fácil, no es No, no fácil, es es fácil. difícil. Sí, es complicado hacerse cargo de la salud de tus Exacto. hijos, pero lo hiciste bien, porque No, claro. qué pasa que uno le dice al niño, no, es que no puedes comer, no, es No, que eres imagínate el alérgico, dictamen. No, no, horrible. y más conflicto, pues, y más conflicto, y después ya se vuelve alérgico a más cosas, y después ya se vuelve alérgico a ti porque tú le prohíbes Porque todo. yo era. Entonces ya no No, te quieren ni ver totalmente. y hacen otros programas de enojo. Ay, es un desastre, en realidad es una tragedia la sentencia a los niños. Entonces, no a las etiquetas, por favor. Ya Exacto. carguémonos del bienestar del niño, observémoslo, está bien, está mal, ¿qué le molesta a mi hijo? Así más o menos hay que No, evaluar a los niños. totalmente. Y al final, claro, ella es pequeña y algo tenía de mí, una conexión más grande por la mamá, etcétera. Bueno, eso es como para que yo siempre cuento mis casos porque yo tengo miles de casos. Tú sabes, tener hijos, te aparecen y te aparecen situaciones que uno Mm, tiene que ir, estar apagando los incendios. claro. Eh, pero así, claro, uno empieza a experimentar, uno empieza a hacerse consciente y justamente ese impulso de decir, ay, yo no lo quiero medicar, yo no quiero esto, o sea, vamos más allá. Otra de las cosas que me preguntaron, a ver si alguien por ahí le da el interés de hacer preguntitas que tengan relación ya a lo que es su cuerpo, a los síntomas que tengan, pero me preguntaron los hipertiroidismo, esto de la tiroides, ¿qué tenía que ver? ¿Qué relación tiene con nuestra vida? ¿Qué significa al final? Es como siempre Mm, dice, ¿qué significa? claro, ¿qué significa? Bueno, la hipertiroidismo, el hipertiroidismo, el sentido biológico de esto es que aumenta la función de tu tiroides para tú hacerte más rápida para alcanzar tu objetivo. Entonces, Ok. ¿cuál es el sentir del hipertiroidismo? Es que yo voy muy lenta a alcanzar mis propios objetivos. O sea, tenemos una sociedad llena, entonces. Claro, mira, muchas mujeres muy autoexigentes o que se dedican, dan la vida por el hogar y se olvidan de ellas mismas. He visto más o menos ese tipo de perfil. Exacto. Eh, Tiene que ver y con el tiempo al final. sí, ¿no? Y ellas dicen, no, es que realmente me dejé de lado por mucho tiempo y ese es el hiper. Después Ok. cuando yo soluciono, ponte tú, no sé, mi hijo se van de mi casa, me jubilo, Ya pasó la ya, carrera. claro, ya pasó la carrera y yo ya siento que tengo mis objetivos, que cumplí con mis proyectos personales, se viene el hipo. Y ahí cuando yo ya caigo a cama porque tengo que reparar toda esa carrera que viví toda la vida, imagínate.
de todas Entonces, ¿qué maneras. dicen? Ahí te medican, claro, con Eutirox para y tú poder hacer tu vida, porque si no vas a estar reparando varios meses. Entonces, si quieres repararte solita, claro, tienes que descansar muchísimo y tener mucho tiempo para la recuperación, varios meses, pero con medicina natural se puede ir bajando la medicación de a poco. En el hiper tienes que solucionar. En el hiper hay que solucionar el Hay conflicto. que solucionar el conflicto porque estás en fase activa, estás ahí en la carrera porque no la alcanzas y no la alcanzas. Es como el perrito que tiene ahí el brontosaurio y, con una camioneta y no lo alcanza nunca, ¿me entiendes? Ese es el hipertiroidismo. Entonces después ya tú lo alcanzaste, te lo comiste y viene el hipo. Y ahí cae todo. Y ahí cae todo y ahí te da un cansancio y quieres solo dormir y estar tranquila, que nadie te moleste, porque ya lo conseguiste, ¿cierto? Pero después del hipo ya vuelves a la normalidad, ¿me entiendes? No tienes que estar con hipo toda la vida. El hipo es el más severo de alguna manera. Eh, Mira, todo se puede controlar, todo se puede manejar, todos los síntomas se pueden modular, hay que modularlos, no hay que bloquearlos. Exactamente, hay que darle el espacio ahí que se exprese. Claro, lo que pasa que a mí me pasa que a veces en consulta uno habla y habla y la gente entiende, pero acá lo duro, y es lo que yo comenté en un caso personal de mi hija, o sea, realmente hay que hacer el trabajo y hacer el trabajo necesitáis, pero es que empuje, ganas, ver más allá, llorar, reparar, o sea, sí, la vida es un trabajo. Y cuando uno veía, yo por lo menos los animalitos que ahí desangraban, se quebraba una patita corriendo para agarrar la presa, sí, pues tuvo que trabajar. Y estamos como desconectados de ese trabajo, como, obvio, todo es más fácil, rápido, pues. ¿Cómo voy a trabajar? Claro, porque para liberar un síntoma, una enfermedad grave, hay que tomar decisiones. O sea, hay algo en mi vida Exacto, que no está que no va. funcionando. Tengo un conflicto biológico y mi cuerpo me lo está diciendo. Entonces ahí yo tengo que tomar carta en el asunto, hacerme cargo, tomar decisiones. Tomar Tomar decisiones. Ser decisiones, valiente exacto. para eso. Claro, obvio, porque si lo que yo estaba haciendo me llevó a estar enferma, entonces hay algo que no va, hay algo sencillamente que no. Hay una persona acá, Cintia, ¿estás preparada para preguntas? Sí, sí, tal. Hay una persona que dijo, ¿qué significa los oídos tapados? Lleva un año y ha empeorado. Oh, yo quedé sorda de un oído. Me ha pasado cada cosa. Pero ya no estoy sorda, ya lo reparé. Pero, o sea, ¿tiene baja audición o tiene cerumen, así una tapa? Porque cuando tú tienes baja audición, tú no quieres escuchar algo, ¿ya? Y eso aplica a lateralidad. O sea, ¿qué significa esto? Que en una persona diestra, tu parte izquierda va a tener relación con madre o hijo, ¿ya? Y tú no quieres escuchar. Ya, igual pueden ser ruidos fuertes, una noticia, alguna construcción cerca. Eh, y el tener una etapa de cerumen es que ya pasaste la fase curativa. Entonces, este cerumen se formó, ¿cierto? Ya después de la inflamación, después de la fase curativa. Y eso ya hay que tener paciencia nomás porque el cuerpo elimina todo lo que no le sirve. ¿Ya? Para todos los procesos biológicos son largos, pero se puede, bueno, y si quiere hacerse algún lavado también se puede hacer. Claro, aquí Pero dice eso tiene que que ver con conflictos auditivos, no querer escuchar. exactamente. Y eso completamente yo creo que si haces ahí el trabajo de ver qué estoy viviendo y que no quiero escuchar y que me estoy haciendo la loca, de todas maneras te va a resonar algo que sí tú realmente no estás queriendo escuchar. Porfa, pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular se da en fase activa de una autodesvalorización mediana, así como moderada. ¿Qué significa esto? Que no me estoy sintiendo capaz de hacer algo, no me estoy sintiendo apta para alguien, no, siento que no puedo con algo, ¿ya? Claro, perdón, mira, es muy práctico comprender para qué sirven los músculos. O sea, para movernos, para sostener. Entonces, Exacto. claro, si tengo problemas en mi musculatura, así como a grandes rasgos, hay algo que yo no estoy sintiéndome apta, no me estoy sintiendo capaz de sostener, porque no tengo la fuerza. Entonces, cada vez mi músculo empieza a achicarse Claro, más.
como dices tú, siempre tiene relación con la función. Por ejemplo, todo el Exacto. aparato locomotor está formado de tejido conectivo y todo el tejido conectivo se afecta cuando yo tengo una autodevaluación, cuando no me siento capaz de moverme, no me siento apta. Imagínate estos 2 años encerrados sin poder salir. ¿Cuánta gente no hizo programas de locomotor, de dolores musculoesqueléticos? Y de un Exacto, montón de programas, porque depende cómo lo vive la persona, ¿cierto? Pero sí exacto. hay más personas enfermas por tanta restricción. Dolor en piso pélvico. Dolor en piso pélvico. Bueno, corresponde, es la musculatura, claro, y también autodevaluación moderada. El piso pélvico puede ser dos cosas, conflictos de límites o conflictos reproductivos o sexuales. Y ahí habría que ahondar un poco más Claro. como en la anamnesis y todo. Pero si tú tienes debilidad en el piso pélvico, tú no te sientes también desvalorizada, que no eres capaz con algo sexual o reproductivo. Claro, al final, como esa parte también, el piso pélvico tiene que ver con la elasticidad, con el sostener este lugar, como decía Cintia, otra vez lo llevamos al tema muscular, que tiene que ver con mi Sí, autoestima al final. Yo sentirme sí, apta, capaz, para, de acuerdo al lugar en donde exacto, esté. porque es tejido conectivo. Entonces todo el tejido conectivo responde a autodevaluación. Me preguntaron también, ahora que me acuerdo, el tema de los mareos. Ya. Claro, los mareos pueden ser por el oído medio. También ocurre por no querer escuchar en la fase curativa, de solución de conflicto. Ok, entonces post-trauma probablemente vengan estos mareos. Pero hay personas que sufren mareo constante y ahí se cronificó el conflicto. Claro, claro, cuando ya te da siempre, estás en recaídas, en conflictos con recaídas. También hay mareos en otros programas, sí, no es solamente específico de oído medio. Exacto, claro, tiene que ver quizás por derivación de otra cosa, de otro órgano. Sí. Habían preguntado también por acá. Bueno, lo de siempre, o sea, la artrosis o artritis. Por ahí vi como artrosis de lumbar. Bueno, tenemos que ir viendo los segmentos, cuál es la función de cada segmento. Ya el segmento lumbar tiene que ver con soportar cargas, con soportar peso. Entonces, todo lo que tenga que ver con la articulación lumbar es que yo no soy capaz con tanto peso. Ya no puedo más con tanto peso, con tanta carga. Ya es mucho la exigencia que me estoy dando a mí misma. ¿Ya? Y ahí tengo que priorizarlo. ¿Ya? Y la Claro, artrosis también tiene que ver con múltiples recaídas, múltiples recaídas. Durante mucho tiempo sigo haciendo lo que yo me siento no capaz, sigo haciendo lo que no me gusta, sigo autoexigiéndome. Yo no me estoy escuchando que de verdad estoy haciendo más de lo que mi cuerpo puede, porque el cuerpo no es un robot. y Y eso, sí tengo claro, que escuchar y parar. y al final la medicina más oficialista, ¿qué pasa? Nos dice que esas son, y ya yo que soy más conflictiva, me quiero ir para allá. Nos dice que son enfermedades de los adultos. Pero Ah, con claro. esta aplicación da todo el sentido. O sea, imaginemos una persona que ha tenido que sostener todo el tiempo a su familia, es como, va a calzar artrosis, artritis, es como obvio. Sí, claro que sí. Son como Así enfermedades es. que, a pesar de que hay niños que sí, que tienen estos problemas, pero ¿qué pasa con esas enfermedades de las personas mayores? Es por Mira, justamente, como te digo, no hay enfermedades que tengan que ver con la edad. Yo me he dado cuenta que eso no va. O sea, solamente que tú vas creciendo y vas adquiriendo más responsabilidad y después ya no tienes solamente pareja, sino que tienes hijos, nietos, cuñados, no sé. Entonces hay más problemas porque cuesta, exacto. Y más cuesta encima si era una relacionarse con persona que otros. no hablaba de las cosas, que no las resolvía. O sea, imagínate el panorama después de los 50. Y yo de ahí, Claro, y yo cuando veo la perspectiva de la vida así, yo digo, wow, el cuerpo es que sostiene demasiado tiempo. sí, o sea, de hecho, puedes sostener un evento toda la vida y no te diste cuenta. Y ahí es cuando de repente sale un cáncer y en poco tiempo mueres, porque fue tanto tiempo que tu cuerpo no resistió la vagotonía.
no resistió la solución, porque uno soluciona con inflamación, con edema. Entonces, mientras más tiempo esperas, más grande va a ser el edema, más grande va a Exacto. ser la Ay, inflamación, la reparación. de hecho, que eso que dijiste del cáncer, como gracias a Dios, hoy en día ya el oficialismo te dice que el cáncer no tiene que ver con que, ay, me enfermé, ay, me dio, ay, le dio cáncer. Mi papá, por ejemplo, se murió de cáncer cuando tenía 33 años, súper joven, cáncer al pulmón. De hecho, una persona preguntó ahí sobre cáncer al pulmón, 33 años, más chico que yo, me imagino, y se Claro, murió de cáncer sí, en 6 que no, meses. claro, no tiene nada que ver, te das cuenta con la edad, ni con la actividad física. O sea, yo he visto accidentes vasculares en personas deportistas, colesterol alto en personas deportistas que comen pura lechuga. Entonces, uno tiene Exacto, que cuestionarse que no tiene nada que ver. Son factores de riesgo, pero no hay certeza. Y la exacto. Entonces, certeza está acá en las leyes. en ese tiempo, cuando a él lo diagnosticaron, que era en el 89, 88, imagínate el tipo de medicina que por lo menos en Chile había, o en Latinoamérica. O sea, una Claro. desconexión enorme en California, en Estados Unidos, en Inglaterra. Esta información que nosotros hablamos ahora como la gran novedad, ellos ya la tenían hace bastante, por lo menos 20 años. Claro, Entonces a él le dijeron, no, que le dio cáncer. sí, Ah, le dio, pues. Le dio. Y a claro, mí de chica yo tenía miedo, que me va a dar cáncer. claro. Claro, porque su papá tuvo, entonces a uno le encargan toda la mochila de estas enfermedades que son como de la familia, son genéticas. Claro, lo importante es que uno puede cambiar la historia. Porque yo igual tenía familia, ponte tú, de asma, y igual fue asmática, ponte tú, desde los 7 meses, asmática severa, y ya mis hijos salieron asmáticos y me dijeron, ah, ya, qué lamentable, van a ser asmáticos para siempre. Entonces, como soy muy porfiada y rebelde, dije que no. Exacto, no va a ser Y así. no, 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 cero posibilidad. Y claro, y llevan 2 años sanos sin síntomas, entonces me agrada compartir esta información porque te da una esperanza de vivir mejor. Total, totalmente. Y claro, justamente con este tema que hablábamos del dictamen, de la genética, ¿no? Que va a tener diabetes. ¿No? Que va a tener cáncer, no, el hipo, el hiper, no sé qué cuestión. Entonces, claro, ahora gracias a todo esto, últimamente el oficialismo, la medicina más oficial nos dice que el cáncer sí tiene que ver con el estrés. Por último, es una buena vía. Es una puerta a comprender que sí te puede llevar tu manera de vivir a un tipo de cáncer. Claro, es que en todos los programas biológicos está el estrés en la fase activa, en todo. Exacto, Entonces tú exacto. inicias el programa biológico y tienes un estrés severo en la fase activa. Y yo me he dado cuenta, yo no voy mucho al médico más oficial, ahora que el Manu se quebró, claro que sí, porque ahí necesito de verdad a alguien que haya estudiado del hueso. Sí, por Entonces, supuesto. claro, tampoco es que voy a recuperarlo ahí con la energía del mundo. Y yo me he dado cuenta, Cintia, que todo tipo de doctor cada vez te dicen como que ese estrés, como que no tuvieran, realmente ya no tienen palabras para decirte, mira, ¿de dónde viene esto que tú tienes? Como Lo que que pasa es que no nos enseñan nada alternativo. Y lo otro que eh, te cierran tanto en una ciencia que estudia solo cuerpo físico que a ti te da hasta vergüenza buscar alternativas. Tú solamente las buscas ya por amor a tus hijos y a ti misma. claro, Pero no es fácil, porque yo igual estuve desde la otra vereda y es exacto. sumamente difícil, te discriminan un montón. Si tú empiezas a mirar para afuera, te dicen, no, así como que charlatana, qué mal, Exacto. y te empiezan a ¿cómo decirte?, a sacar del círculo casi. Mm. Entonces, no es fácil que un médico pueda adquirir esta información porque es muy, muy fuerte la discriminación. Te echan del colegio, te discriminan. Es ir en contra de tu estudio, Del del oficial. dictamen, del oficial. Porque a Sí, mí me encanta la medicina, yo la encuentro maravillosa la biología, la ciencia, pero no la oficialista, no la que me dice algo como dictamen. sí, pues la medicina tradicional, ponte tú, de miles de años atrás, es maravillosa.
es de autoconocimiento, y ahí tenemos que volver. Si esta medicina de ahora es hace 100 años atrás nomás, y ya se está cayendo, porque la gente de Por verdad favor. se está cuestionando, y los médicos también, porque Sí, por ya eso se hay quedan sin médicos de palabras. corazón. Exacto, y de verdad que no es que no quieran, pero no nos dan esa información en la formación oficial de los profesionales de la salud. No, ni siquiera una arista, ni siquiera una posibilidad, nada, no hay nada. No, pues de hecho es impresionante saber, o sea, yo no tengo nada en contra de los médicos, de las personas en sí, sino que del que creó este sistema de estudio de medicina. A eso sí me cae mal, pero no las personas que tienen las ganas de servicio, de ayudar, que les gusta la biología. Justamente hay personas que son capacitadas en el dedo del pie de la uña, pero no tienen ni idea de alimentación. Y eso es como, wow. Sí, pero ahora yo he visto que ya la medicina está sacando varias áreas, o sea, medicina y estilos de vida, vi por ahí medicinas integrativas, ya Exacto. como que se están dando cuenta que va por otro lado la cosa. La medicina Se está integrativa, ponte tú, ampliando. ya no es tan de bloquear síntomas, sino que acompaña los síntomas con ortomolecular, con un montón de Hay cosas. mucho, exacto, exacto. Hay Entonces, varias. buenísimo, po. Ya se abrió, ¿me entiendes? Sí. Ya se abrió la posibilidad, así que hay opciones para poder vivir mejor. Bueno, y justamente nosotras podemos, yo no me puedo hacer la loca frente a qué pasa con todos estos síntomas que se han vivido en estos 2 años, que son todos similares, con esto sin decir las palabras, los resfríos, las muertes que hemos vivido desde el 2020. Si nosotros consideramos que hay un tipo de medicina, ¿cierto? Que el cuerpo es una biología que actúa de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que yo no he hablado, lo que he callado, ¿qué pasa con estas pandemias? ¿Por qué afectan a Claro, todos igual? ¿Cuál es tu opinión al respecto? sí, mira, bueno, todos estamos viviendo lo mismo. O sea, sobre todo la gente que prende la tele y ve que se está muriendo gente, que hay algo en el aire que me va a matar, que no puedo visitar a mis familiares porque los puedo eh, enfermar o matar. Eso es gravísimo, o sea, tu cuerpo dice, wow, ¿en serio puedo matar a mi abuelo si me acerco a él? Y te conflictúas, por supuesto que sí. Imagínate los cambios que hubieron, las personas que se quedaron sin trabajo, o sea, los conflictos de carencia que activaron, La los que violencia no, en la familia. las violencias, el hacinamiento, las familias se volvieron a reencontrar, a conocerse. Entonces, imagínate Por el nivel de obligación. conflicto por obligación. Es muy amplio la cantidad de conflictos. Por ejemplo, el aparato digestivo, todo lo que tiene que ver con enojo, con que no quiero tragar esto, no puedo digerir esto, no puedo eliminar esto de mi vida. El locomotor que no nos dejaban salir, ¿cierto? Los dolores articulares, las dermatitis en los niños, las separaciones con sus compañeros, con el juego. He visto niños que han conflictuado mucho porque no los dejaban salir a jugar. No, yo encuentro que los niños ha sido, y los adolescentes ha sido, pero el Los crimen más adolescentes, grande. olvídate, No, es esa un generación crimen, realmente es un un crimen. Yo que crimen. tengo uno de 15, Los niños terribles, los adolescentes terribles, o sea, sí. muchísimas crisis de agresividad he visto, constelados con enfermedades mentales porque el conflicto ha sido, le mataron su Su adolescencia, florecimiento, o sea, tu identidad, porque en la su época de la identidad, exacto. adolescencia es cuando tú rechazas y toda tu familia te cae mal y tú Ajá. querías ser parte de la manada de tus amigos, estás ahí buscando Claro, dónde pertenecer. Y esa cuestión fue de raíz nada, cortada. Claro, tienen exacto. internet y todo, pero dale con el ruido de la familia, de no poder ir, de las fiestas, o sea, es un crimen. Sí, entonces tú me dices por qué se enferma la gente. O sea, imagínate el nivel de conflicto que crearon para enfermarnos a todos y para Exacto. dividirnos. O sea, pasaron a ser las personas, las personas que no tomaban estas medidas, ¿cierto? Un ataque. O sea, no te acerques a mí, ¿cierto? Tú no entras acá. Imagínate una discriminación, una separación. Exacto. ¿Cierto? La Entonces, división. divides y vencerás. Ellos saben muy bien estas leyes. Entonces,
la tiraron y conflictuaron a todo el mundo y todo el mundo se enfermó. Ya traíamos Un una lavado. vida antibiológica de antes. Exacto, esto Veníamos ya con estaba masa trabajado. conflictual, veníamos medicados, veníamos cansados, veníamos choreados del sistema. Y viene esto y ¡fa! Entonces ya mucha gente explotó, obviamente no aguantó con Puro las marketing, medicinas puro marketing. con las medicinas, hay personas también que han fallecido, pero ¿por qué? Porque solucionan el conflicto y como la masa conflictual fue tan grande, se inflaman enteros y les da, y ya, su cuerpo no resiste, ¿me Mm. entiendes? Pero, por ejemplo, acá en la casa nosotros no vemos tele, nosotros no nos encerramos, entonces nuestra vida siguió normal, entonces no tuvimos programas biológicos graves. Mm. Mis niños nunca supieron Mm. de lo que Mm. pasó, ¿me entiendes? Porque ellos salían a jugar igual, aunque Exacto. yo tuve que hacer como de, ¿cuál fue el trabajo de nosotros? Ser el pilar entre la sociedad y los niños, porque a mí Exacto. me interesaba que ellos siguieran jugando. Sí, porque los niños ya venían programados con que no podían jugar o no toque esto. Entonces, claro, uno como adulto, tú conscientemente tomaste la decisión, o estar allá o estar acá, o más o menos, pero los niños no. Pues entonces ahí, claro, también hay un tema de discriminación con los niños. Sí, o sea, hay que defender a los niños, hay que defenderlo porque tú eres el padre, entonces tienes que defender la alegría de los niños, el juego libre de los niños, el que puedan respirar, el que puedan estar con sus compañeros, amigos, familiares, porque eso es lo que le da la sobrevivencia, así sobreviven Exacto, los humanos. yendo a a biología, lo que se trata hoy día, la conversación con Cintia, es que como todo un cachorrito le vaya a decir, mira, imaginemos un perrito, que al cachorrito le dice, que estos que están en la calle, que si la mamá perrita le dice, oye cachorrito, esto todo el mundo te va a tratar mal, nadie te va a dar comida, esta es una selva, o sea, el cachorrito no va a vivir. Claro, En cambio, si te dice, anda con todo, vamos con todo, no hay problema, todo depende de ti, el cachorrito va a ser esos perros choros que hay en la calle. claro, dale, tú juega nomás, yo me encargo. Exacto, tú anda para adelante y vive tu vida. Sí, entonces a los niños hay que protegerlos de todo lo que está sucediendo. Por lo menos ya vamos en salida, se supone. Así que esta información llegue a hartas personas para que sepan que pueden ser soberanos con su salud, que no Exacto, dependen de otros. exacto, que si bien ahora, estos últimos 2 años, ha sido algo como de muchas personas que se supone que tienen un padecimiento de acuerdo a algo que anda en el aire, darle una mirada más allá. O sea, hay algo que la biología y que vuelvo a repetir y me encanta el término manada, o sea, somos todos, somos todos. Cuando en las flores, yo que trabajo con las flores se apañan, se sostienen por las raíces. O sea, cuando hay una flor que no puede tener nutrición, hay flores que alimentan por debajo de la tierra y hacen que esta flor sobreviva hasta que venga la lluvia, hasta que venga toda la alimentación. Y exactamente nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, si el ambiente está, que te vaya a morir, o sea, no esperes que no vas a tener un programa, como dice Cintia, no esperes que hay algo que no se te va a remover en el cuerpo. Claro, porque a mí, por ejemplo, no me puede importar nada, pero igual yo hice un par de programas, ¿por qué no? Igual no me dejaban salir, igual tenía que pelear con la gente para que mis hijos pudiesen estar libres y tranquilos, ¿cierto? Entonces, igual pasé mucho tiempo encerrada, a Claro, pesar por obligación. de que salía lo más que podía con los niños, pero si tú salís también estaba todo cerrado, entonces igual me conflictué. Y Exacto. me acuerdo que en la primera fiesta que pude salir con mi marido, tuve un programa y me dolió la cabeza y tuve fiebre 3 días, pero yo ya sabía que me iban a dar síntomas. Porque yo dije, la pasé tan bien que obvio que voy a solucionar algo. Y ya me fui a la Exacto. cama y tranquilamente, y no fui a correr a hacerme algún examen para saber si había algo malo en mí, porque yo sabía que no había nada malo en mí, solamente estaba reparando. Hay una Y así fue. naturalidad que hay que respetar. Acá, por ejemplo, una persona pone que el tema de los contagios, esa es la clásica pregunta cuando yo por lo menos estoy hablando o peleando con alguien que me dice, no, pero es que esto, los contagios, y digo, me ponen eso, pero ¿qué pasa cuando alguien se resfría? Y uno va y se resfría. Esa es como la clásica, ¿o no?
Bueno, eso pasa por ignorar tu biología, porque como tenemos el chip del contagio, yo veo a alguien resfriado y mi biología ya se siente amenazada y ya me impactó. Aunque yo diga, no me importa, ya me impactó porque la información que yo tengo en mi psique es que el contagio existe. Entonces, si se Exacto, enferma uno, se va a enfermar el otro. exacto. Y ¿Me así entiendes? empiezan a... Y así empezamos. Por ejemplo, en ese caso, mi hijo conflictuó porque me vio a mí enferma y yo nunca me enfermo. Y mi marido igual estaba enfermo, entonces no había nadie como que lo atendiera. Y Mm, obviamente conflictuó porque hubo una alteración en su rutina diaria, ¿me entiendes? Pero el contagio, o sea, que una persona enferma le pase la enfermedad a otra persona, eso no existe. Los conflictos son individuales. Son individuales. Y por exacto. ejemplo, hay personas que me dicen, ya, pero es que yo no le tengo miedo a eso que anda volando, que supuestamente anda volando. Ya, pero sí tienes miedo a matar a tu abuela, a perder el trabajo. A otras cosas, Entonces, exacto. a otras cosas, si no tiene que ver el que le tengas miedo a eso, sino que le tienes miedo de repente a que vives con tu abuela y te dicen que la puedes matar y tú fuiste el irresponsable que salió y por eso se enfermaron todos. Imagínate. Y en la búsqueda del inicio, del que fue para allá, no, Entonces, no, una cuando tú pérdida de ya tiempo. insertas el chip en tu cabeza de que tú, a dañarte, Cintia, ¿te que pegaste o nada, yo me pegué? eh, No, ahí te escucho, ahí te eh, escucho. ¿me escuchas? Ah, ya, Dale se nomás, me sí, sí te fue, escucho. Fue como unos segundos. ya, que nadie va a venir, nada externo te puede afectar directamente si tú, Exacto. si tú no lo permites en realidad, porque tú tienes que nutrirte bien. ¿Qué significa eso? No es solamente alimentación, es lo que ves, Mm. es con quién te juntas, qué noticias, de cuáles te nutres, porque todo eso queda en tu psique y después tu biología va a responder de acuerdo a lo que tienes en tu psique. Exacto. Entonces empieza a limpiar todo, 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 no solamente los ácaros, limpia todo lo que te dice, tus amistades, tu círculo, la televisión, ¿cierto? Empieza a nutrirte de otra forma y vas a ver que tu biología se va a sentir más tranquila, ya no vas a hacer tantos programas, no vas a activar tantos conflictos. Exacto. Toda la razón, todo el sentido de lo que nos dices, porque al final es el contagio es una teoría, no, no es algo establecido, es una Claro. teoría. Y el Sí, problema es que la dieron como cierta y como ley y no, no, esa teoría ya se está cayendo, pero a pedazos. yo me acuerdo que cuando empezó todo esto, mi hijo mayor justamente le estaban pasando la teoría viral, las bacterias, los hongos, que en cierto curso del colegio, ¿cierto? Nos enseñan esta parte en la biología. Y yo ahí de nuevo le decía a mi hijo, pero ¿te das cuenta? Hasta en los libros dice que esto del virus es una teoría porque no tienen vida. Entonces, claro, ahí empecé a hablarle mucho más. Pero al final, independiente de nuestras creencias, yo creo que es como, date cuenta que todo tiene que ver contigo. Es lo que tú dices, o sea, cuando yo me nutro no tiene que ver, es que me alimento bien. Eso del bien y el mal da lo mismo a esta altura de la vida. O sea, ¿qué estás recibiendo? ¿Qué permito que me llegue? ¿Estoy yo olvidándome de mí y haciendo el servicio a los otros? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo contaminación acústica? ¿Estoy con una pareja que no me gusta? ¿Escucho todo el rato? O sea, ¿cómo me nutro en el ámbito plano de la vida? Claro, pues ya no es solamente yo y mi alimento, yo y mi En la comida medicamento. material, exacto, tiene que ver con la vida misma, con los pensamientos, con cómo nos sentimos. Y claramente, si yo llevo un año en un lugar que no me gusta, que no me agrada, teniendo una vida que no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, que estoy atrapada, o sea, claramente mi sistema inmune, que tiene que ver con mis emociones, con mis pensamientos, con mi biología, con todo mi ser, algo le va a pasar, porque no tengo las barreras, no me estoy expandiendo al final. Claro, sí, así funciona. Entonces me voy a pegar hacia el otro y ahí empieza todo este tema del contagio, que es como apañar a la biología al final. Claro, porque la gente dice inmunidad natural, pero somos un ser perfecto, completito. Todo nuestro cuerpo nos ayuda a mantenernos, a sobrevivir,
Entonces no es un solo sistema que nos protege, sino que todo nuestro cuerpo funciona de manera sincrónica. Tu mente, tu cerebro, tus órganos, tu psique, para ayudarnos Exacto. entre algún proceso, algún conflicto, algún problema que tengas en tu casa, en tu trabajo, contigo mismo. Entonces ahí hay que investigar. Exacto. Y yo creo que eso que dijiste hace un rato de una sociedad como antibiológica, a mí me encantan los animales y todo, pero esto mismo de crear mascotas o animales que no son, que uno los tiene que ir a salvar, eso también le quita biología a los animales, a la vida misma. Todos tienen la tecnología para vivir. Claramente a veces se nos pasa, nosotros que tenemos quizás a veces más poder en algunas áreas como seres humanos, pero esto de domesticar tanto a los perritos o a los gatitos o a otro tipo de animales, estamos haciendo lo mismo. Exacto, estamos haciendo lo mismo que los gobiernos hacen con nosotros, de Exacto, darle, de darle una vida antibiológica a ese animalito y obviamente va a conflictuar. exacto. Entonces, al final es como confiar en la naturalidad, en la biología y en la vida, porque somos seres perfectos. Que nos duela, que suframos ciertos síntomas o que nos cueste, esa ya es otra vereda, es parte de la vida. Claro, yo digo, mira, un animalito de la selva pasa a ser en estos momentos más inteligente que un humano porque De él se todas encuentra en maneras. peligro y ¡Fua! arranca. Y ocupa su Adiós. estrés un Ah, momento, exacto. No se estresa 20 años, claro, no se estresa, ¿no? no, Él en le el da y momento. chao, dice, aquí no soy bienvenida, adiós. Tú no me gustas, me voy. Tú me estás atacando, me defiendo, ¿cierto? Entonces Tienen su así lugar. tenemos que volver a esa naturalidad de respuesta de no tanto moralismo, no tantas creencias, no tanta Son religión, puros ideales al final. no tantos ideales, sino que conectarte con tu biología interna, con ese animalito interno y actuar y tomar decisiones y defender tu ser y tu manada. Y ahí va a andar Totalmente. todo un poco mejor, se va a ir reordenando la cosa. La última pregunta, Cintia, es que, bueno, yo desde el lado de mi vereda de la terapia floral y todas estas cosas, me preguntaron que habláramos sobre el miedo. Para mí el miedo es como el primer chakra, es la esencia de la vida. Sí, el miedo y el enojo son emociones básicas de supervivencia. O sea, si viene un león corriendo que me va a comer, a mí me va a dar miedo, activo y arranco, ¿no? Entonces, cuando tenemos miedo, cuando ya el miedo pasa a ser un conflicto biológico, es porque la situación no le di respuesta. Entonces ahí vienen los programas de miedo, que son las crisis de pánico, la ansiedad, todo lo que tiene que ver con los dolores de cabeza frontales, porque acá están los edemas de los conflictos de miedo. Entonces, tenemos que sentir el miedo, pero ya cuando tenemos síntomas físicos por causa del miedo, podemos ayudarnos con medicina natural para encontrar el punto. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese miedo? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué pasó? Y ir Mm. dilucidando ese evento para solucionarlo Sí, completamente. porque al final cuando uno estudia o lee las 5 leyes biológicas, te das cuenta que el miedo forma parte de muchos órganos, de muchos programas, de muchos tipos de síntomas, enfermedades, o sea, lo mismo del pulmón, el asma, los riñones, se presenta, porque como tú dices, el miedo es una emoción de supervivencia, la emoción primaria, la expresión de la vida. O sea, todos los animales sienten miedo. El tema es que no lo sostienen, lo enfrentan y ya. Claro, claro, es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nos da miedo algo, ya tomar decisiones, solucionar, hablar. Oye, esto me causa temor. Pero Exacto. no, preferimos conflictuarnos y medicarnos toda la vida. Claro, y al final, bueno o malo, da igual. El tema es que hay una vereda mucho más amplia y que también es necesario para construir algo más sólido, algo más natural, algo más biológico, independiente el idealismo que tengamos. Independiente si yo soy vegano, vegetariano, naturista, si vivo en la ciudad, en el bosque, da igual. Al final es respetar la biología. Sí, es importante eso que dice Haxa, porque viene una persona a consultarnos y tenemos que ver cuáles son sus ideales para poder ayudarla.
Entonces, si a esa persona le gusta la medicina oficial, tenemos que ir por ahí, no podemos Exacto. nosotros hablarle otro idioma, Porque eso sino sería que un tenemos que guiar. autoritarismo, pues idealismo de nosotras. Claro, sí, hay que guiar a la persona por donde ellos se sientan cómodos, porque donde ellos estén tranquilos, ponte tú, si tú estás tranquila con una vacuna, bueno, te la tienes que poner y tienes que estar tranquila contigo mismo. Tienes que pensar, sentir y hacer. La coherencia, AXA, es importantísimo para vivir en bienestar. Ser coherentes con uno mismo, sinceros con tus propias necesidades. Exacto, empezar a verse. Al final es como lo que yo he dicho de estos 4 en vivo, que voy a hacer, que quedan 2, que vamos a hablar sobre otras herramientas, pero todo se basa en ir la mirada hacia adentro, observarnos y darnos cuenta que hay tantas cosas. Está algo tan sutil que son estos latidos, impulsos, información que nos llega, como la biología que estamos hablando hoy día con Cintia, y al final nada está separado, o sea, emoción, pensamiento, vivencia, sociedad, biología, alimento, somos todo. Es harto trabajo, pero es momento de ya de hacerlo. Claro, sí, somos un todo, totalmente integrado, sincronizado, perfecto, maravilloso, si Exacto, lo logramos comprender. exacto. Cintia, qué entretenido, nos ayudaste, compartimos un buen momento, yo creo que ahí quizás, si tienen más preguntas, si llegaron tarde, va a quedar grabado, pueden contactar a Cintia porque ella también trabaja en todo lo que he hablado hoy día, pueden contactarme a mí, pueden dejar sus preguntas abajo del en vivo porque va a quedar grabado. Cintia, ¿qué haces tú para que las personas que les gustó sincronicen contigo y te encuentren? Mira, estoy haciendo videollamadas que son informativas de estas leyes biológicas, entonces Ah, cualquier súper. persona que tenga un síntoma físico o psíquico, que quiera saber el origen, que quiera saber el conflicto biológico, el tejido que está afectado, etcétera, lo podemos abordar en una sesión de videollamada y así ya tienes un camino por donde ir. Y de Exacto, ahí tú eliges con quién te tratas, con qué medicina, etcétera. Mi exacto, al herramienta es final AMA, igual que tú. es como una información y eso es que es el mineral de oro, yo creo, de hoy en día, tener información que te conecte contigo, que sea real, que no sea Exacto, como de afuera, que uno no sepa. exacto. Entonces es importantísimo y han sido súper valiosas estas sesiones que empecé a hacer porque la persona se va clarita con Mm. lo que tiene, con lo que tiene que hacer, en las decisiones que tomar, etcétera. Maravilloso. Sí, muy Gracias, bonito. Cintia, por toda tu sabiduría. Bueno, yo a Cintia, cuando necesito algo así biológico o de otras cosas, siempre la contacto. Bueno, en mi terapia también ocupamos esto con otras herramientas más, así que nada, dejen ahí sus comentarios, compártanlo. Y también les voy a avisar que estos 2 lunes que quedan voy a tener 2 invitadas. La próxima semana voy a hablar sobre numerología con Eleni de Perú y el último en vivo sobre Kundalini, ya una onda mucho más espiritual que también les va a servir. Así que Cintia, también te dejo invitada para que entres en los otros lunes y nada, Ya, agradecerte el tiempo muy entretenido. Tremenda ya. información. Genial, sí, voy a estar atenta para los otros lunes, me interesa esa información, que todo muy bonito. Somos todos, somos de lo más banal a lo más etéreo, somos todos los elementos. Así que eso, Sí, pues gracias a todos. Cintia, ¿algo más que regalarnos? nada, les doy las gracias a todos y pueden contactarme, siempre estoy para ustedes, para resolver dudas, orientaciones, lo que necesiten, estoy para servirles. Y gracias, Axa, a ti por la invitación. Gracias, Cintia. Siempre un agrado conversar contigo. Y a todas las personas, gracias por ahí. Ya saben, comenten, hagan todo lo que necesiten hacer. Y eso, nos estamos viendo el próximo lunes. Bye, Ya, Cintia. nos Gracias. vemos, chao. Chao.